Son las 6 de la mañana de este miércoles 15 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Cómo amanecieron, queridos oyentes? ¿Cómo se sienten viviendo en una dictadura? Colombia dejó de ser anoche un Estado democrático y se convirtió en una dictadura. Entre los Benedettis y los Serpas y los enmermelados del Congreso, le dieron al presidente todas las facultades que necesita un dictador para hacer lo que le venga en gana. ¿Cómo es la constitución política de Colombia? Nadie sabe. Será lo que salga de La Habana. Lo que escriban entre De la Calle y Timochenko, esa será la constitución que nos rija. ¿Cómo se comportará el Congreso en las próximas semanas y los próximos meses? Como un hato, no como un Congreso. El Congreso hará lo que al presidente le dé la gana que haga y procederá de manera abreviada, sumaria, sin debates, sin examen de lo que se ponga a su consideración. ¿Cuáles facultades tiene el presidente de la República para legislar? Todas. ¿Sobre cuáles temas? Sobre los que le dé la gana. Tenemos dictador, señores. Hubo grandes dictadores en la historia. Estilo Julio César y Napoleón, pero también estilo Mussolini y Hitler, pero también estilo de Trujillo en la República Dominicana, o estilo de los peores dictadores de Stroessner en Paraguay, de los peores dictadores de la peor época de América Latina. Estamos en una dictadura, sépanlo. Lo remitimos al discurso histórico de Álvaro Uribe Vélez. Entre el gobierno y los narcotraficantes de las FARC se tomaron este país y lo convirtieron de un Estado democrático en una dictadura, con un dictador de las calidades que le conocemos a Juanpa, quien ya empezó la campaña por el sí con los fondos del Estado. Desde luego dicen que eso no es campaña por el sí, sino que es campaña por la paz. Como además nos creen imbéciles y nos tratan como a idiotas, a todos, como a mentecatos, pueden decir estas cosas. Mientras tanto, la firmatón le da a Santos risa nerviosa. Queridos oyentes, si ayer era un deber cívico votar, hoy es una necesidad para la supervivencia de nuestras instituciones y para la supervivencia de cada uno de ustedes como persona libre. Vamos a llenar de firmas esa carta para decirle a Santos que no estamos de acuerdo con su dictadura y que este país no la aprobará jamás, jamás. Siguen los paros, siguen las mesas, sigue la crisis. Ayer seguían secuestrados los funcionarios de Ecopetrol que trabajan en el pozo gasífero de Gibraltar, que le da gas a Cúcuta, a Bucaramanga, a muchas ciudades del norte de Santander. Están presos, tranquilamente. Hasta ahora les dejan entrar comida y les dejan entrar ropita para que se cambien. No los dejan salir. No dejan que vengan otros funcionarios de Ecopetrol a relevarlos. Están secuestrados. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eso no es una protesta. Eso es un secuestro. Hoy puede decidir la Fed, el Federal Reserve Bank de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, el destino económico inmediato del mundo.
Vamos a ver si hoy mismo la Fed toma la decisión tan esperada por los mercados de aumentar las tasas de interés, porque los Estados Unidos no pueden seguir andando en muletas y creando las bases para una inflación que si se desata no la ataja nadie. ¿Subirá las tasas de interés? Es la gran pregunta del día. Sigue la violencia en Venezuela. La gente pide comida. En respuesta, le dan bala. Y este señor Obama, que no sabe dónde está parado, representado por el señor Kerry, que es otro extraterrestre, resuelve abrir conversaciones con Maduro, es decir, legitimar y respaldar a Maduro en estas circunstancias. Pero al mismo tiempo, como no sabe dónde está parado, pide que se agilice el trámite para el referendo revocatorio en Venezuela. Pobre Obama y pobre Kerry, es que dan pesar, dan angustia, no saben dónde están parados. Comienza hoy la huelga en Cerro Matoso. Vamos a ver esto cómo se desenvuelve y vamos a ver qué otra mesa se monta, porque ya tenemos mesas en todas partes, la de La Habana, la de Quito, la de Santander de Quilichao, mesas. Seguramente se monta otra mesa en Gibraltar para hablar con los uvas. Aquí no vamos a tener espacio para tanta mesa, ni carpintero que fabrique tanta mesa. Foro Económico Mundial en Medellín. Vendrá la danza de los elogios. Todos los que vienen a elogiar la economía del mundo y a elogiarse entre ellos. Y entonces ya apareció el ministro Cárdenas Gutiérrez diciendo que esta es una economía donde corren ríos de leche y miel. Vamos a crecer al 3% anual. En el primer semestre crecimos el 2.5%, con el crecimiento del consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. Es lo único que está creciendo. La gente se está emborrachando más. Lo único que crece en Colombia. Pero el ministro insiste en que vamos a crecer al 3%. Vamos a ver qué suceda en los próximos días. En todo caso, se reúne en Medellín el Foro Económico Mundial. Señal de apoyo al gobierno de Santos. Esto está en el itinerario de las reuniones mundiales hace años, pero es apoyo para el dictador Santos. Así son las cosas. Duelo en los Estados Unidos entre Obama y Trump por las declaraciones antiislámicas de Trump, que las produjo después del asesinato de 50 personas en una discoteca y de las heridas que le causó a otras 53 un hijo de islámicos, que es ya norteamericano, claro, jurídicamente lo es, que es del Islam, lo es, y mató 50 personas e hirió 53. El debate entre Obama y Trump está encendido. Dice la Organización Mundial de la Salud que el Zika no es un peligro para la gente que vaya a Río de Janeiro, simplemente aconseja que no asistan las mujeres embarazadas, ni las que se vayan a quedar embarazadas en Río, agregamos nosotros. Tampoco hay problema ninguno con que algunas personas adquieran el Zika en Río de Janeiro. Esto no va a producir una epidemia o una pandemia de ninguna manera. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es un órgano que maneja el dictador Maduro como le da la gana, así como la Corte Constitucional de Colombia la maneja el presidente Santos como le da la gana, y como le da la gana maneja al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia, que se convirtieron en apéndice de la dictadura de Santos, amenaza al presidente de la Asamblea Nacional con condenarlo por desacato si no modifica los reglamentos de la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia le da la gana. Como no tienen poder legislativo, resolvieron convertir en poder legislativo al Tribunal Supremo de Justicia.
Ese es el respeto a la voluntad popular en Venezuela. En Nigeria, muertos por Boko Haram 42 pescadores. Y les repetimos, todo está consumado. Santos es un dictador. Los convenios de La Habana serán blindados jurídicamente de manera que se conviertan en parte integrante de la Constitución, pero con valor supraconstitucional. ¿Cuáles son esos acuerdos? Los que le dé la gana firmar al señor Timochenko con el señor de la calle. En manos de esas dos personas quedó una especie de Asamblea Nacional Constituyente open, dirían en los elegantes salones de Bogotá. Abierta la Asamblea Nacional Constituyente en manos de esas dos personas. Lo que convengan se convierte en norma supraconstitucional. La dictadura, y el primer esbirro de la dictadura es alguien que alguna vez fue contestatario y fue revolucionario. Los cambios de la vida. Humberto de la Calle Lombana, de revolucionario a dictador, a esbirro de la peor dictadura que hay en América Latina, apenas comparable con las de Maduro y de los Castro en Cuba. Y en Hoy en la Historia, muy a propósito viene el momento, año de 1215, los varones le imponen en Runnymede a Juan sin tierra la Carta Magna, lo que eso significó, y cómo un rey déspota, dictador en toda la extensión de la palabra, tuvo que someterse a los varones y darle garantías a los ingleses, año de 1215. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, empecemos con el presidente Juan Manuel Santos, porque lo recibieron en Cartagena con abucheos y con rechiflas, una vez más, porque este ha sido una constante en varias zonas del país, ustedes ya lo saben. Esta vez fue cuando se dirigía a la clausura del Congreso Mundial de Medios Informativos, en donde se cuestionó la libertad de prensa en su gobierno. Escuchen. Pues, como les decía, allí se cuestionó la libertad de prensa en su gobierno con temas puntuales como el secuestro de Salud Hernández por el ELN, el fallo contra el director del periódico El Heraldo, Marcos Ratz, y las denuncias de la periodista y directora de Noticias RCN Televisión, Claudia Gurisati. Pues bien, a estos cuestionamientos reaccionó con descalificaciones como habitualmente hace. Y a decir verdad, no solo no salió bien librado, les quiero contar con las explicaciones que dio, sino que fue víctima de su propio invento. Esta fue la respuesta que el presidente Juan Manuel Santos dio a las denuncias que varios periodistas hicieron, entre ellos Claudia Gurisati. Escuchen lo que dijo el presidente. Yo no creo que haya un solo periodista serio en este país que pueda decir que el gobierno lo ha censurado o le ha restringido su actividad. Ningún periodista serio. Por eso digo que como habitualmente hace, usa descalificativos. Y a continuación añadió sin ruborizarse que no multaron a nadie por ser crítico del gobierno, sino porque estaba usando su poder dominante en el mercado para cobrar más por el azúcar. Y remató el tema con el cuento de siempre, que esas denuncias venían del gobierno anterior que también había multado. Cuestionó también el hecho de que los dueños de los medios de comunicación desempeñen también otros negocios e insinuó que utilizan esos medios para sus fines económicos. En otras palabras, se destapó por completo el presidente Juan Manuel Santos y mostró cómo sí hay una pelea de frente con RCN por su actitud crítica y su actitud independiente. Y finalizó su intervención haciendo una firme defensa del proceso y del derecho de las FARC a participar en política. En concreto, dijo, cuando lo criticaron por la elegibilidad de los desmovilizados, él dijo, entonces, ¿para qué la guerrilla va a negociar una paz si no pueden participar en política? Dijo el presidente Juan Manuel Santos.
Bueno, finalizo con una pregunta como habitualmente hago. ¿Qué hay detrás de esas palabras desafiantes de Santos? Bueno, Montserrat, pero yo tengo que hacerle a usted una pregunta antes, porque usted pregunta y pregunta y no se deja preguntar. Entonces yo la acribillo y le pregunto. Cuando él dice que no puede haber personas que sean dueñas de los medios y que tenga otros negocios, ¿se estará refiriendo a Luis Carlos Sarmiento? Probablemente. ¿Se estará refiriendo al Grupo Santo Domingo? Sí, que yo creo que todos los medios de comunicación tienen diferentes negocios. Eso es en el mundo entero, ¿no? No, los creo que dueños, sea pero sí, los dueños. pues, Sí, pero los dueños pues los más conspicuos son los más cercanos a él, dice usted. Por eso, los más Sí. cercanos a él, el doctor Luis Carlos Sarmiento y el Grupo Santo Domingo, que no deben tener entonces esos medios de comunicación. Entonces es un recao el doctor Sarmiento para que venda el tiempo cuanto antes, porque no debe ser dueño del tiempo y al mismo tiempo el más importante banquero de Colombia. O al Grupo Santo Domingo, que no puede tener las inversiones que tiene en la radio y en la televisión colombiana, sino que debe dedicarse a los inmensos negocios que tiene en otras áreas, inclusive negocios de comercialización y de todos muy legítimos, y es que nosotros no los estamos criticando. Es el presidente Santos el que dice que no deben ser lo uno y lo otro. Todo por mandarle la razón a Ardila, terminó mandándosela a sus amigos y a quienes lo han sostenido y a quienes se han batido por él en todos los escenarios posibles, es decir, sus amigos, los dueños de los medios de comunicación enmermelados. ¿Cómo le parece? Bueno, eso se llama tener... No salió bien librado, creo yo. Bueno. No solo esos abucheos, sino que las explicaciones que dio, bueno, yo creo que reflejan un presidente que se siente frustrado y acorralado, ¿no? Como siempre reacciona con descalificativos. Claro, aquí a los periodistas serios no les ponen dificultades para ejercer su tarea. Si acaso les ponen bomba en lapa. Pero de resto no hay problema. Ni de eso se habló en Cartagena. Por qué eso. no le preguntaron a estos señores tan eminentes qué pasó con la bomba Lapa, que hoy está cumpliendo otro mes con la muerte de sus ángeles de la guarda, sus escoltas, doctor Londoño, y que gracias a la Providencia usted está con nosotros. Y los demás periodistas muertos y los demás periodistas que han sido expulsados del diario El Tiempo por decir cosas que no le convienen al gobierno, encabezamos también esa lista y entonces aparece José Obdulio Gaviria y aparece Claudia López y aparecen ahora Salud Hernández, a la que sacan de taquito también por la puerta de atrás. Pero no, libertad de prensa absoluta y total. Y en Colombia no hay dictadura. Cuéntenos de ello, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 15 de junio del año 16, como lo acabamos de decir, hoy se cumple un mes más del vil atentado en su contra, que dejó sin vida a sus ángeles de la guarda, por cuenta de los amigos del sátrapa de turno. No es solo Álvaro Uribe, es el propio fiscal, el señor Procurador General de la Nación, The Economist, la revista Forbes, La Hora de la Verdad, que dirige el doctor Fernando Londoño Hoyos, quienes hemos sostenido que los nuevos constituyentes son el narcotráfico desde La Habana y su presidente, el camarada Santiago. El Senado de la República, con su agente en Cuba, el acupunturista y negociante de la salud colombiana, Roy Leonardo Barreras Montealegre, aprobó la conciliación de esta reforma que le entregó el país al narcoterrorismo. De esta forma queda lista la vía jurídica para hacer realidad todo lo que se acuerde con los narcotraficantes de las FARC a través de leyes y reformas constitucionales que tendrán un trámite. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, emitiendo sonidos guturales,
agradeció al Congreso, eso sí, sin el PC, sin el Partido Conservador, la aprobación de esta reforma constitucional, señalando que poco a poco se van alineando los astros para el fin del conflicto en Colombia y anunciando que el próximo paso será la refrendación de los acuerdos mediante el plebiscito, una vez lo apruebe la Corte, en temas como facultades dictatoriales al sátrapa de turno, quien ya está en campaña, plan plurianual de inversiones para la paz, blindaje constitucional del acuerdo final. Todos los instrumentos de este acto legislativo solo operarán tras la refrendación popular del acuerdo final. Doctor Londoño, bienvenidos pues a la narcodemocracia, bienvenidos a la dictadura. En definitiva, estamos en manos de Timochenko y su comandante, el guerrillero del Chicó, alias Santiago. Empezamos un nuevo proceso político en Colombia, se acabó la democracia, entramos de lleno en la dictadura. Ese es el resumen, esa es la verdad. Algunos nos creerán exagerados, no lo crean, es que ustedes no lo han notado todavía. Se acabó el Congreso de la República como órgano independiente, hace rato se habían acabado los altos tribunales que están en manos del gobierno, que los maneja como les da la gana. Y ahí ven ustedes los nuevos nombramientos que están llegando, por ejemplo, con un designio. El designio de destituir al Procurador General de la Nación porque les incomoda lo que dice, porque les incomoda su posición. Entonces lo van a sacar faltando 6 meses para que se cumplan los 4 años de su periodo. Esto es dictadura pura y total y absoluta, la que aprobó ayer el Congreso de la República en una desgraciada sesión que recordaremos para siempre. Mire usted, los días que vienen, ¿no? 13 de junio, la dictadura de Rojas Pinilla, 14 de junio, ¿sí? la dictadura... Como conmemorando el 13 de junio. Como conmemorando el 13 de junio. Claro, no había caído en la cuenta, doctor. Lo hizo el 14. ¿Sí? Lo hizo el 14. Nos hicieron el 14. De 1953 sí, a 2016, las 2 dictaduras que ha tenido Colombia en el último siglo y medio. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Como hemos informado a la hora de la verdad, el Reino Unido se apresta a decidir sobre su permanencia en la Unión Europea en un referendo por celebrarse el próximo 23 de junio. Y aunque diferentes encuestas con variadas metodologías arrojan resultados disímiles, la tendencia es clara y refleja un aumento del apoyo por la salida. En efecto, la respetada encuesta de encuestas, como se conoce allí porque hace un promedio de las 6 más importantes encuestadoras, arroja una diferencia de 2 puntos a favor de la salida, 51% contra 49%. Hace solo 3 semanas la campaña por permanecer lideraba cómodamente esta encuesta con una ventaja de 10 puntos, 55% contra 45%. También el Financial Times agrega varias encuestas y reporta una ventaja de 2 puntos por la salida, 47% y 45%. La ventaja más cómoda para la salida la reporta The Guardian, con 53% contra 47%. La campaña por la salida ha enfatizado últimamente en el radicalismo islámico y la posibilidad de que en un futuro Turquía acceda a la Unión y por tanto sus 77 millones de habitantes adquieran el derecho de circular libremente y residenciarse en el Reino Unido. También ha recibido un importante apoyo de los tabloides más importantes, el Sun y el Daily Mail, con una circulación de respectivamente 1.8 y 1.6 millones. Los tabloides han sido euroescépticos de vieja data y se han expresado abiertamente por la salida. Por su parte, la campaña por la permanencia ha apelado a las consecuencias económicas de la salida que afectaría el Producto Interno Bruto, la inflación y el empleo, y ha sido apoyada por autoridades económicas como el Banco Central del Reino Unido, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. A estos actores se suman ahora 12 sindicatos encabezados por el poderoso United, que en una carta abierta al diario laborista The Daily Mirror argumentan que abandonar la Unión sería fatal para el empleo, los derechos de los trabajadores y el sistema de salud.
El primer ministro Cameron hace campaña por la permanencia, pero su partido está dividido sobre el particular y 5 de sus 22 ministros hacen campaña por la salida, a quienes se suma el exalcalde de Londres, Boris Johnson. Por su parte, el Partido Laborista, aunque teóricamente a favor de la permanencia, no ha demostrado gran interés en el asunto, aunque el primer ministro Gordon Brown se sumó recientemente. Más allá de estas discusiones puntuales, uno diría, doctor Londoño, que desde el punto de vista geopolítico no parece buena idea que el Reino Unido decida aislarse justo cuando poderes emergentes amenazan la supremacía occidental y los problemas globales como el terrorismo y el calentamiento global requieren más cooperación. Sea de ello lo que fuere, esa opinión nuestra no cuenta. Lo que cuenta es la opinión en las urnas de los británicos, que están muy dudosos y que según las últimas encuestas se inclinarían por la salida, lo que sería un problema muy serio para el Reino Unido, pero un problema casi mortal para la Unión Europea. La Unión Europea sin Inglaterra, ¿qué queda valiendo? Sí, de ¿Qué acuerdo. queda valiendo? De acuerdo, esa pérdida. Esa es una mesa de 3 patas sostenidas por Alemania, el Reino Unido y Francia. Uno le quita una de las patas y la mesa queda en el aire. Esa es la verdad. Los demás son adherentes. Los demás son adherentes. Ese es el trípode sobre el que se sostiene la Unión Europea. Y por eso los mercados están como están, enloquecidos, entristecidos, melancólicos, todos a la baja y todos esperando cuál va a ser la decisión que se tome la semana entrante en el Reino Unido. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos los oyentes y para los compañeros de la mesa. Cárdenas, doctor Londoño, insiste en la nueva economía. En la presentación oficial del marco fiscal de mediano plazo 2016, el ministro Cárdenas insistió en que las cosas en Colombia van bien y tienden a mejorar, pero tuvo ya que reconocer las predicciones que no le resultaron. El precio del petróleo no se va a recuperar hasta 2018 y no llegará, según Hacienda, a los $75 proyectados en el marco de mediano plazo del año pasado. La producción de petróleo no volverá al 1.000.000 de barriles y en 10 años estará por debajo de 800.000 barriles al día. Los ingresos petroleros para el Gobierno Nacional Central, entonces, se mantendrán en cero por al menos 2 años más. De la bonanza, doctor Londoño, no quedó nada. Sugiere el ministro de la Nueva Economía que la inflación cerrará el año en 6.5% y no en el 8.2% actual. Pero además, anuncia que para 2017 la inflación estará rondando el 4%. Amanecerá y sufriremos. El dólar superará de nuevo la barrera de los 3.100 pronto y sugieren que podría bajar a mediados del próximo año. Por su parte, doctor Londoño, el crecimiento económico estará por debajo del 4% en los próximos 2 años y no superará el 5% en los próximos 10. Recordemos, no obstante, que las predicciones de crecimiento no se han venido cumpliendo y de no mantenerse por encima del 5%, el desarrollo económico seguirá entre el tintero por décadas. Sí subirán, por supuesto, los intereses a la deuda y ya sabemos, pues así lo anunció el ministro, que el gobierno asumirá nuevas obligaciones para financiar el sector privado, aunque no sabemos cómo, por qué o para qué. Reconoce sí el ministro de la Nueva Economía que el déficit del Gobierno Nacional Central es mayor al que se estipuló en el marco fiscal a mediano plazo del año pasado y solo se reducirá pasados 4 años. Es lo que nos dicen hoy antes de tener que hacer el nuevo ajuste. Los recursos para inversión seguirán cayendo de manera dramática. Atrás quedaron los años gloriosos en los que el gobierno tuvo más de 30 billones para inversión que le dejó al actual gobierno el anterior. En el mejor de los casos, la inversión del Gobierno Nacional Central rondará los 10 billones de pesos, una tercera parte de los recursos con los que contaron al iniciar el actual gobierno. La nueva economía entonces, doctor Londoño, que anuncia Cárdenas, es nueva porque dejó pasar la bonanza, destrozó la confianza de los consumidores, sobreexpandió el papel del Estado y enterró el crecimiento. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Prosperidad para todos. Buen resumen, Santiago, lo felicito. Eso pues es lo que dice Cárdenas y esa es la realidad. Cárdenas se estrella contra una realidad que es enormemente hostil para la economía colombiana. Y no se le olvide que el crecimiento del 2.5% en el primer trimestre de este año se debió al consumo de tabaco y de alcohol. Era lo que nos faltaba.
porque todo cayó la industria, cayó el campo, todo cayó por debajo del 2.5%. Y entonces, ¿qué fue lo que subió? El consumidor. A ver, ¿cuál consumidor? ¿Bienes durables? No. ¿Bienes semidurables? No. Entonces, ¿qué? Tabaco y alcohol. Una maravilla. La gente se está emborrachando más. Esa es una gran señal de prosperidad para todos. Y en un minuto estaremos con la senadora del Centro Democrático, Generación del 14, Paola Holguín. Lo que pasó ayer en el Congreso. Hoy amanecimos en una dictadura. En un minuto, la senadora Paola Holguín estará con nosotros en la Hora de la Verdad.